El día de hoy, en nuestro estudio en la epístola de Santiago, estaremos entrando en una nueva sección. En esta sección, el siervo de Dios, Jacobo, nos va a provocar, trae un tema muy provocativo, en el cual pues todos tenemos parte. Y creo que el día de hoy el Señor también va a hablar en sus corazones. Deje que la palabra de Dios hable a su corazón para que usted y yo podamos estar bien delante de nuestro Dios. Capítulo 3 de Santiago, voy a leer versículo 1 y 2. El tema que nos compete en esta hora es sobre el segundo discurso de Jacobo. Él va a tratar la fe, la sabiduría y la ética a la hora de hablar. La primera parte, porque son 18 versículos, solo hemos dividido en dos partes. La primera parte, que es del versículo 1 al 12, tiene que ver con los maestros y esa lengua incontrolable. Bien, vamos a ver hasta dónde podemos llegar el día de hoy. Vamos a ir versículo por versículo. Versículo 1 y 2, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Alabado sea el Señor. Ocupen su lugar. Si tiene con qué anotar, prepare papel y lápiz, porque el siervo de Dios Jacobo hace un cambio. Vamos a partir del debate que venía trayendo en el primer discurso sobre la relación entre los ricos y los pobres, la importancia de no hacer acepción de personas. Ahora va a tocar un tema que les digo es algo controversial, nos va a provocar, pero necesitamos que haya sinceridad en nuestro corazón para que usted, al mirarse en el espejo de la palabra de Dios, deje que la palabra de Dios hable a su corazón y usted pueda verse tal como es ante el espejo de la palabra. Dice nuestra traducción: no muchos de ustedes deberían ser maestros, hermanos míos. Hace un llamado a los hermanos de la iglesia en el primer siglo. ¿Por qué hace este llamado de que él sugiere que no muchos de la congregación lleguen a ser maestros? Pues saben, o sea, esto no lo desconocen ellos. Ustedes saben que nosotros, o sea, los maestros, se está incluyendo a Jacobo, ustedes saben que nosotros recibiremos un juicio más severo. Y bueno, vamos a ver de qué se trata y por qué. Porque es importante que arribemos a estas conclusiones. Jacobo se dirige a sus hermanos en la fe y ofrece uno de los consejos más notables para la iglesia en todo el Nuevo Testamento. Jacobo les amonestó a limitar el número de maestros en su iglesia local. En su iglesia local, ahí en su seno, el siervo de Dios Jacobo dice: recomiendo que no haya muchos maestros, que se limite el número de maestros. Un maestro, hermanos, era alguien que se ocupaba del cargo ministerial de la enseñanza dentro de la iglesia. Y antes de que estuvieran escritos los libros del Nuevo Testamento que ahora tenemos nosotros, en el cual usted y yo podemos basar ahí nuestro estudio, podemos recurrir a ellos para motivar, exhortar, corregir a la iglesia. En este tiempo no existían los libros del Nuevo Testamento, se estaban escribiendo apenas.
Así es que un maestro del primer siglo tenía que ser un hombre muy capaz de memorizar los mensajes del Señor Jesús. La predicación y la transmisión del mensaje era totalmente oral. No había libros. Ahora tenemos la responsabilidad de estudiar los libros del Nuevo Testamento, hacerles una exégesis correcta, o sea, extraer el significado correcto del texto y exponer la palabra correctamente. Pero en el primer siglo no estaban los libros. Así es que el maestro tenía la obligación y el deber de saber de memoria las doctrinas del Evangelio. No podía errar a la hora de explicarlas. Debería tener el sumo cuidado de saberlas, conocerlas, entenderlas, vivirlas y exponerlas correctamente sin tener lo que usted y yo ya tenemos en nuestras manos, una Biblia completa. Entonces usted se va a dar cuenta que la responsabilidad de ser maestro en el primer siglo era mucho más grave o mucho más grande que la que tenemos el día de hoy, aunque el día de hoy no es menos importante o delicada. La palabra que emplea aquí Jacobo para maestros se emplea a menudo para referirse a los rabinos, los maestros de la ley en el tiempo de Jesús, los cuales desempeñaban la función de la enseñanza, de la predicación. Conforme pasó el tiempo, aquellos judíos que enseñaban en el judaísmo y que llegaron al conocimiento del Evangelio, quisieron también ser maestros, ahora maestros pero de la gracia. Y entre ellos había algunos muy destacados, muy conscientes de su trabajo, pero también Jacobo advirtió que era bueno que aquellos maestros fueran experimentados, tuvieran experiencia, tuvieran capacidad, no fueran nuevos para poder enseñar la palabra de Dios correctamente. Ya desde entonces se manejaban esos términos, de que tenía que haber madurez en el maestro, tenía que haber que estuvieran centrados en su carácter, que no fueran neófitos, que fueran avanzados en el caminar cristiano. Se tienen que establecer algunas limitaciones, que ser maestro dentro de la iglesia es algo por lo que uno en ocasiones es reconocido. Pero un maestro, hermanos, como en el primer siglo, como el día de hoy, requiere dominar las escrituras y su aplicación a la fe y a la vida. Si no podemos dominar las escrituras, no entendemos la aplicación que tiene cada versículo, cada texto a la fe y a la vida de nuestros oyentes, entonces necesitamos regresar al estudio. Dado que el autoengaño es algo que a todos los creyentes les puede suceder o son propensos. Por eso es que Jacobo dice, esto es muy importante. Si quieres ser maestro está bien, pero yo recomiendo que no haya muchos maestros, debido al severo juicio que nos espera. Y es un poquito diferente a lo que tenemos por costumbre a veces en nuestras iglesias, de que por aquí alguien se bautiza, se convierte, e inmediatamente lo subimos al púlpito para que enseñe, para que predique. Y no nos hemos dado cuenta de que Jacobo está recomendando lo contrario. La enseñanza era una profesión de gran valor y de respeto en la cultura judía, y por lo tanto muchos judíos que habían abrazado el cristianismo querían ser maestros también en la iglesia del primer siglo. Y si querían ser maestros, era porque tenían de alguna manera cierta experiencia en el judaísmo, y creían que por esa experiencia del judaísmo pues podían ser maestros
dentro de las iglesias del primer siglo. Bien, vamos adelante. Jacobo dice, pues saben que nosotros, y se incluye él mismo, saben que nosotros los maestros de la palabra de Dios, dejando en claro que el ser un maestro en la congregación es un llamado de parte del Señor y no necesariamente una disposición humana o académica. También no por el hecho de que algún hermano conozca las escrituras o haya ido a un seminario, eso quiere decir que automáticamente tiene la capacidad de ser maestro y de enseñar. O porque tiene el deseo de ser maestro, automáticamente nosotros también deberíamos darle un lugar en la enseñanza o en el púlpito de la iglesia. En el mundo cristiano, el enseñar no es tanto un privilegio, sino una responsabilidad. Y cada maestro de la palabra debe estar consciente de esta responsabilidad. Lo que Jacobo quiere realmente decirnos o enseñarnos es que el creyente debe de comenzar alguna forma de enseñanza de la palabra de Dios y tener un sentido profundo de la seriedad de esta responsabilidad. Antes de ser maestro necesita formarse en la palabra y ser serio en el estudio y en la responsabilidad que esto requiere. Pero ¿por qué incluye este versículo cuando vamos a hablar acerca del pecado de no dominar nuestra lengua? Lo incluye porque se da cuenta que los maestros con facilidad podemos caer en el error no solo de distorsionar la sana doctrina, la palabra de Dios, y de alguna manera pecamos ya con nuestra lengua, sino que podemos utilizar la palabra de Dios para regañar a alguien, para censurar a alguien directamente a manera de un desquite, y ese puede ser otro pecado también en la lengua de un maestro. Tercero, porque a lo mejor un maestro que adquiere cierta autoridad en la iglesia, cuando baja del púlpito, en vez de dar un consejo a alguien, utiliza sus palabras para regañar a alguien, para ofender a alguien o para menospreciar a alguien. Por eso es que el siervo de Dios Jacobo está diciendo, si esa es la situación, entonces tengan ustedes cuidado si quieren ser maestros, porque cada maestro, cada persona que abre sus labios para compartir la palabra, recibirá un juicio más severo. El juicio, como tenemos aquí esta palabra traducida en nuestras Biblias como condenación, la traducción más exacta debería ser juicio, porque se refiere a un veredicto judicial, lo que implica una posible censura. Pero difícilmente notamos que garantice una condenación eterna, como puede sugerir nuestra traducción. Pero cuando vemos la palabra condenación, pensamos, ¿en qué pensamos cuando vemos la palabra condenación? Más allá de un castigo, condenación es como que ya están en el infierno, ¿verdad? Ya estás condenado, y esa es la idea que pudiera dar nuestra traducción. Sin embargo, no es eso lo que está diciendo Jacobo. Jacobo está diciendo, los que somos maestros debemos de tener muchísimo más cuidado, porque recibiremos un juicio más severo. Más severo. Es importante observar que Jacobo se incluye él en este juicio que será el día de mañana, porque ni siquiera los apóstoles y los escritores de la Biblia están exentos de cometer una falta, con sus labios, porque con los labios, con la boca, con la lengua podemos ofender a alguien. Por eso es que la segunda de Timoteo 2:15 nos dice que debemos ser diligentes en presentarnos a Dios aprobados como obreros que no
tenemos nada de qué avergonzarnos. Y sobre todo, como un maestro que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces es súper importante, hermanos, que tengamos esto en cuenta. Si tenemos el deseo de ser maestros en la iglesia, es un buen deseo, pero necesitamos dedicarnos al estudio de la palabra de Dios, porque dice 2 de Timoteo, alguien que maneja con precisión la palabra de verdad. Y aquí el sustantivo griego kirma, que es juicio o condenación, es este que tenemos aquí, tiene esta idea. Aunque el sustantivo es neutral, de alguna manera puede ser positivo como negativo, la mayor veces que encontramos en el Nuevo Testamento tiene que ver con un juicio negativo. O sea, Dios va a mirar nuestro trabajo y de acuerdo a nuestro trabajo seremos recompensados en la eternidad. Nuestro trabajo refleja la fidelidad a la enseñanza y el desempeño mostrado a nuestra labor como maestros. Y entonces tendremos que pasar por un juicio más severo que el resto de la congregación. Muchos maestros de la iglesia actual están muy poco arraigados en la Escritura, hermanos, y mal preparados para enseñarla. Tales maestros que tergiversan la palabra de Dios pueden hacer más daño espiritual y moral al pueblo de Dios que un centenar de ateos o librepensadores que atacan a la iglesia desde afuera. Porque usted y yo no le vamos a poner mucha atención a un ateo o a una persona que piensa, es libre en sus pensamientos y enseña esto o aquello. Usted le va a poner la atención a alguien que se para en este lugar y usted va a aceptar la enseñanza que se da desde este lugar como bien trazada. Entonces, ¿qué sucede cuando el maestro que se para aquí no está arraigado en las Escrituras y no ha preparado bien su tema? Corre el peligro entonces de enseñar erróneamente las Escrituras y entonces estará expuesto a un castigo mayor o a un juicio más severo. El mandato de este versículo, sin embargo, no enseña una doble moral tampoco. Es decir, que los maestros de la iglesia deban vivir con mayor rigor en su vida espiritual que los demás creyentes. No está hablando tanto de su vida espiritual, porque todos debemos llevar una vida agradable delante del Señor. Todos los creyentes deben de vivir una vida cristiana estricta que agrade al Señor. El mensaje aquí es que quienes enseñan serán juzgados con mayor severidad por sus palabras. Y entonces pasamos al versículo número 2. Dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón que perfecto, dice nuestra Biblia, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Una traducción más literal, porque todos tropezamos de muchas maneras. Y si alguien no tropieza al hablar, no se equivoca al hablar, es un varón maduro. Tal persona es capaz de refrenar o de gobernar todo su cuerpo, todo su ser. Si pudo gobernar lo que es más difícil, la lengua, entonces podrá gobernar toda su vida. La declaración de Jacobo de que todos, porque todos ofendemos de muchas maneras, muchas veces refuerza la verdad de que nadie está exento en cuanto a los peligros de la lengua. Nadie está exento, hermanos, de ofender en algún momento por nuestras palabras.
No sé si usted se ha dado cuenta que podemos ofender al hablar y también podemos ofender al quedarnos callados. ¿Tienes una pregunta, hermano? ¿Tienes micrófono? Para que te escuchen. No hay. Dice hermano David que no hay micrófonos. Bueno, adelante. Adelante, sí. Uh-huh. Claro, claro. Bien, muy buena pregunta, hermana Ismari, porque debemos de aclarar que Jacobo tampoco quiere desmoralizar a las personas, a los varones que quieran ser maestros de la palabra o quieran ser pastores, sino conociendo él la naturaleza pecaminosa, la naturaleza humana del ser humano, de no ser responsable o dedicado a algo, prefiere decir, es mejor que no haya muchos maestros en la congregación. ¿Por qué? Porque los pasos que se requieren, número uno, después de la conversión de alguien, es de que pasen algunos años para que éste pueda ser un maestro de la palabra. Claro, no vamos a imitar al apóstol Pablo en cuanto a su preparación. Las escrituras nos dan a entender que pasaron aproximadamente 14 años, entre 12 y 14 años, antes de que él saliera en sus viajes ministeriales. Pero sí es claro que de menos pasó 3 años y medio en Arabia, en el desierto de Arabia, cuando fue bautizado en la ciudad de Damasco, hasta el momento en que regresó a Damasco a compartir el evangelio. Y 3 años y medio pasaron, 3 años y medio. Entonces hay que esperar un tiempo después de la conversión de alguien, ver su caminar, ver su entrega al Señor, su fidelidad. Tiene que pasar un tiempo. Y después tiene que dedicarse al estudio de la palabra de Dios. Tiene que saber estudiar la palabra de Dios. Una cosa es leer la Biblia y una cosa diferente es estudiar la Biblia. Entonces se le tiene que enseñar un método de estudio bíblico para que el hermano o la hermana que quiera enseñar, por ejemplo, a los niños, a los adolescentes, tenga ese método de cómo estudiar la Biblia. Y ese es un proceso también de mucha práctica. Y después de que tenga un método de estudiar la Biblia, se le tiene que enseñar dentro de la hermenéutica, que es la ciencia del estudio de las escrituras, a preparar un bosquejo, a poner sus ideas en claro, de una manera organizada, sistemática, que tengan sentido a la hora de enseñar. Y después se le tiene que enseñar también un poco de oratoria, como se conoce dentro de las filas cristianas a esa rama, la rama de la predicación. Acuérdense, ¿cómo se llama? Esas clases que se dan después de hermenéutica. La otra se llama homilética, que es el arte de predicar, el arte de enseñar. Entonces tiene que pasar también por esas clases. Entonces ya para entonces estamos hablando de algunos años, ¿sí? Va a ser súper importante que conozca las escrituras. Durante esos 2 o 3 años antes de ser maestro, él necesita leer la Biblia un par de veces, de Génesis hasta Apocalipsis. Si podemos leer la Biblia en un año y tiene 3 años de bautizado, ya la pudo haber leído de menos 3 veces. El problema, hermana Ismari,
es que hay cristianos que tienen 10 años en la iglesia y no han leído la Biblia ni una sola vez completa. Entonces, he ahí la negativa de Jacobo al que todo mundo quiera ser maestro en la iglesia. Espero que hayamos respondido a tu pregunta. Bien, vamos adelante. En este caso, Jacobo dice, recibiremos un juicio mucho más duro. ¿Por qué? Porque todos tropezamos de muchas maneras, todos podemos ofender de muchas maneras. La declaración de Jacobo refuerza entonces que todos estamos expuestos y nadie está exento del peligro de nuestra lengua. Y es una forma de pecado cuando la dejamos que corra. Ofendemos, dice Jacobo, se refiere a cualquier falta moral. El no hacer lo que está correcto muchas veces se explica por sí mismo. Cuando decimos algo fuera de lugar o decimos algo que ofende, clarito se nota. El escritor de Proverbios hace una pregunta retórica. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie. Aunque hemos sido perdonados, recibimos regenerados, comprados, limpiados con la sangre de Jesucristo, nuestra lengua tiende a meterse en problemas siempre. Nuestra lengua, cuando está gobernada por la carne, va a meternos siempre en problemas. Y por eso es que Proverbios dice, ¿quién puede decir que está exento o libre de pecar con la lengua? Nadie. La lengua tiene un extraordinario poder para controlar hasta el punto de que si alguno no ofende en palabra, dice Jacobo, este debe ser un varón perfecto, porque va a ser muy difícil llegar aquí, muy difícil. La palabra perfecto que tenemos aquí es teleos, tiene dos posibles significados. Denota por un lado el conjunto de perfección absoluta, de ser sin defecto o error alguno. Si esto es lo que Jacobo quiere decir aquí, es obvio entonces que está hablando hipotéticamente. Es una hipótesis. Pudiera llegar a ser perfecto, si es que lo que realmente Jacobo quiere decir es esta perfección sin defecto, sin ningún error. Pero no creemos que es eso lo que está hablando Jacobo, porque ya que ningún ser humano, salvo el Señor Jesús, calificaría para tal grado de perfección al hablar. No hay nadie perfecto como el Señor Jesús. Entonces se está refiriendo a llegar a ser maduro, a tener un grado de madurez en el cual pueda gobernar su lengua. Ahora, nosotros normalmente decimos, si eres maduro, puedes gobernar tu lengua. Sin embargo, trabaja al revés el sistema. Si logras gobernar tu lengua, alcanzarás la madurez. No es que puedes alcanzar la madurez primero y después ya puedes gobernar tu lengua, no, sino porque has sometido tu persona a los pies de Cristo, has sometido tu lengua a la autoridad del Espíritu Santo. Entonces ahora hemos comprobado que tienes un testimonio de ser una persona madura, porque no ofendes en palabras. Por el término perfecto también puede significar que seas completo, que llegues a ser maduro. Si ese es el sentido que se pretende aquí, la idea es que una persona que no ofende en palabra da prueba de un corazón puro y maduro, que es la fuente de un hablar correcto, hermanos. Ahora, mencionaba anteriormente que no solamente ofendemos a la hora de hablar incorrectamente, también ofendemos cuando no hablamos, hermanos.
Cuando usted ve una injusticia y usted no habla, no levanta la voz, no pregunta por qué está sucediendo esta injusticia contra su prójimo, contra su hermano, y usted calla, ese silencio puede ser también una ofensa, porque usted miró el maltrato hacia su hermano y usted no detuvo ese maltrato hacia él. No dijo nada. Hay pecados por omisión. Si nos quedamos callados ante una injusticia. La idea es de que solo los creyentes, por ejemplo, espiritualmente maduros, pudieran controlar su lengua. Sin embargo, la santidad que Dios nos propone, si la ejercemos, la llevamos a cabo, lograremos entonces someter nuestra lengua, y esto traerá gloria y honra al Señor. Nos dice el siervo de Dios Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y de ahí tenemos, hermanos, nosotros que aprender, todos tenemos que aprender de ahí. Número uno, en Jesús no se halló engaño en su boca. No se halló engaño. Y en ocasiones cuando nos preguntan algo a nosotros, por cubrir la verdad, la realidad de las cosas, mentimos. Aunque sean mentiritas blancas, es una mentira. Hablando de Jesús, cuando le maldecían, cuando le ofendían, Él no respondía con maldición. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros respondimos así? Cuando te estaban censurando, cuando te estaban criticando, o te estaban corrigiendo, o lo que sea, y te molestaste, respondiste como el Señor Jesús. No respondiste maldición por maldición, no respondiste regaño con regaño. Cuando le maldecían al Señor Jesús, no respondió con maldición. Cuando padecía, dice, cuando lo ofendieron, Él nos dijo: al rato viene la mía. No amenazaba, no amenazaba. Y a veces nosotros, en nuestra defensa, cuando nos están marcando algún error, algún defecto o algún problema, viene después nuestra amenaza. Entonces esta es una enseñanza para todos nosotros de que debemos de gobernar nuestra boca para no caer en pecado, para no cometer pecado. Luego Jacobo hace una afirmación notable al declarar que un cristiano que puede refrenar su lengua será entonces capaz de refrenar todo el cuerpo. La lengua es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo. Y sin embargo al hombre le es más fácil gobernar, dominar algunas cosas de su cuerpo que la lengua. Pero Jacobo, guiado por el Espíritu Santo, nos está diciendo: si logras dominar tu lengua, si piensas bien antes de hablar, si estás enojado y no hablas y dices: ya que se me baje el coraje, voy a decir algo, no sea que vaya yo a cometer un grave error, vaya yo a ofender. Si logras dominar tu lengua, entonces lo demás es más fácil. Pero hay personas que pueden dominar su cuerpo,
lo someten a un entrenamiento riguroso como en el ejército, por ejemplo, ¿verdad? Esos hombres de las fuerzas especiales se meten a ejercicios, los dejan caer en un paracaídas en medio de la selva y a vivir de plantas, de hierbas, de flores, de animalitos, duermen entre el pantano, qué sé yo, tantas cosas que el cuerpo puede hacer. Y esos hombres los someten, los fisicoculturistas o aquellos que levantan, de verdad, pesas y son campeones en las olimpiadas de levantamiento de peso, pero no pueden gobernar su lengua. Entonces dice el Espíritu Santo, si tú logras gobernar tu lengua, podrás gobernar todo tu cuerpo, todo lo que tú quieras, podrás gobernarlo después de gobernar tu lengua. So que entonces nos está diciendo que es muchísimo más importante el dominio de nuestra lengua que cualquier otra parte de nuestro cuerpo para evitar caer en pecado. Pero si usted está consciente en esta hora, porque la lengua es capaz de producir palabras ásperas, palabras que parecen lanzas. A veces nuestras palabras pueden ser más filosas que un cuchillo. Nuestras palabras pueden ser más penetrantes que una lanza, hacer más daño que el coronavirus. Que si logramos dominar nuestra lengua, hermanos, nuestra lengua entonces podrá producir palabras de ánimo, palabras de bendición, palabras que levanten a nuestros hermanos, que les den ánimo, que sanen el alma, que curen la depresión. Pero es un proceso, hermanos, es un proceso que tenemos que pasar. Pero si usted está consciente en esta hora de que su lengua le sigue llevando al pecado, le agrada el chisme, la murmuración, o simplemente agrede con sus palabras, recordemos que el Señor nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermanos. Entonces necesitamos estar conscientes de nuestra condición. Si yo soy practicante de todo esto, necesito detenerme, decir: Señor, reconozco, confieso en esta hora mi pecado, y tú que eres fiel y justo para perdonarme, me vas a limpiar de toda maldad, porque he venido errando, he venido pecando y no quiero pecar más, dice la Escritura. Entonces, si ese somos nosotros, vamos a tener un tiempo para postrarnos delante de la presencia de Dios y pedirle perdón al Señor para hacer un cambio en nuestra vida. Versículo 3. Ahora el siervo de Dios, Jacobo, quiere demostrar qué tan importante es el que usted y yo podamos dominar ese pequeño miembro de nuestro cuerpo que es la lengua, y cómo sí se puede. Y nos va a presentar algunas figuras, porque ya se dio cuenta que si no tomamos control de la lengua, vamos a causar muchos problemas. Versículo 3. He aquí, esta expresión, he aquí, behold. Pongan atención, miren, dice. Nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos. ¿Para qué? Para que nos obedezcan. Y gobernamos así todo el cuerpo del animal, o gobernamos todo el animal. Y usted ha conocido, de menos en fotografía, esos grandes caballos, ¿verdad? Que hay unos caballos que traen de Alemania, ¿verdad? Unos tremendos animales. Y aquellos jinetes que pesan escasamente 120 libras, se suben a estos caballos, pero con el freno los dominan, los llevan para acá y para allá. Ese animal, no, pues con una patada mata a alguien. Pero el ser humano
les pone freno en la boca para que obedezcan al jinete, y de esa manera el jinete gobierna a todo ese grande animal, no importa qué tan grande o pequeño esté. Entonces aquí nos está poniendo una figura del siervo de Dios Jacobo. Jacobo emplea dos analogías para mostrar el poder de la lengua para controlar. Primero señala que ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo el animal, por más grande que éste sea. Aún los caballos más mansos necesitan freno para ser gobernados. ¿Nos está diciendo Jacobo que nuestra lengua necesita también un freno? Sí, hermanos. Todos, aún hasta los caballos más mansos. Aún si usted se considera que usted poco habla, que poco ofende con palabras, aún hasta los caballos más mansitos necesitan un freno para ser montados y ser dirigidos por el jinete, ser controlados, gobernados por el jinete. Los frenos en la boca de los caballos es la relación entre este versículo, aquí la relación entre este versículo y el que le precede es obvio. El versículo anterior dice: porque todos ofendemos con palabras, todos. Entonces dice ahora Jacobo: ya no quieres ofender, ya no quieres caer en transgresión, ponle frenito a tu boca. Tú ponte un freno. El hombre perfecto que nunca falla al hablar es capaz de gobernar todo su cuerpo. Y esa es una misión que ahora aquí usted y yo necesitamos pues entrar a esta misión, porque nos está presentando aquí Jacobo el reto a tratar de dominar nuestra boca. El punto de la comparación, sin embargo, aquí es que un freno relativamente pequeño controla a un grande animal. Quien sabe de caballos o ha crecido en el campo, sabe que simplemente una pequeña pieza de metal que va sobre la lengua del animal, ¿verdad? Y con sus correas, sus tiras, pero es ahí está el control. Ahí está el control. Y puede ser un grande animal, pero este pequeño freno sobre la lengua es capaz de dominar a ese animal. Entonces, pongámosle ese pequeño freno también a nuestra lengua. Y si el hombre controla poderosos y grandes caballos con pequeños frenos colocados en sus bocas, ciertamente también debe poner control sobre su propia lengua. Aquí nadie le va a venir a poner a usted el control en su boca. Usted mismo lo tiene que hacer. Los puntos de comparación son entre la boca y el cuerpo. Si controlamos nuestra lengua, podemos gobernar todo nuestro cuerpo. Sí, hermana Ismael. Al versículo 1. Sí. Correcto. La misma Biblia tiene la respuesta, hermana Ismari. Hermana Ismari dice que en la India, y sí, en algunos otros países como en China, a los maestros de la escuela los tienen en grande estima y en grande respeto. En los pueblitos en México hace 50 años
una figura importante era el maestro, el profesor, junto con el presidente municipal o el juez, era el señor profesor. Los padres iban a ver al profesor para pedir algún consejo siempre, ver si les podía dar algún consejo el profesor en diferentes asuntos. Bien, la Biblia nos llama a que debemos de tener la misma estima, hermana Ismari, por los maestros en la iglesia. La Biblia nos dice que por su ministerio debemos tenerlos en alta estima. Pero ¿cómo evitar los abusos de los maestros de la congregación hacia la misma, hacia la congregación? Bueno, la Biblia nos da la respuesta. Cuando el apóstol Pablo llegó a Berea y llevaba el evangelio, dice la escritura que los hermanos en Berea llegaban a casa y cotejaban con las escrituras, con el Antiguo Testamento, si lo que el apóstol Pablo estaba enseñando era así o eran palabras de él nada más. ¿Sí? Entonces, cuando la iglesia, la congregación conoce la Biblia o llega a casa, toma aquí nota usted, y llega a casa y coteja los textos que le dimos con lo que le enseñamos, lo revisa en la palabra de Dios, usted va a constar si nuestra enseñanza es correcta o incorrecta, si es bíblica o fuera de la Biblia. Cuando una iglesia conoce la Biblia, sí va a poder darse cuenta, como una de las iglesias del Apocalipsis, dice, porque tú no puedes resistir a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has encontrado como mentirosos. Pero cuando la iglesia conoce la Biblia, puede darse cuenta de un falso maestro, puede darse cuenta si su vida no es de acuerdo a las escrituras, si su enseñanza no es de acuerdo a las escrituras, y si en sí todo lo que él hace es fuera de las escrituras o apegado a las escrituras. Entonces, el estudiar la Biblia, el leer la Biblia es de suma importancia para toda congregación. Cuando usted mira una iglesia, y entre paréntesis porque cabe ahorita por la pregunta, usted sabe que hay una denominación el día de hoy que su líder religioso está purgando una condena de 16 años por abuso infantil, abuso de menores. Ahora le han imputado cargos federales, pero esa congregación, si usted la visita, los reporteros la han visitado, les han preguntado ¿qué piensan? Ellos demuestran claramente que no conocen las escrituras y están ciegos ante los abusos de sus líderes religiosos. Una señora salió ahí ante las cámaras y dijo: solo pido que nos dejen en paz. Así vivimos bien, nosotros estamos bien, nosotros no nos estamos quejando de nada, déjennos en paz. Y estamos hablando de abuso contra menores, trata de blancas, producción de pornografía infantil, o sea, graves pecados que vienen, como ya los reporteros se dieron cuenta, que vienen desde 3 generaciones, ¿sí? Dios nos libra de eso porque conocemos las escrituras, hermanos. Si no conocemos las escrituras y alguien empieza a tomarse atributos y lugares que la Biblia no le da, usted y yo rápidamente nos podemos dar cuenta de que no va en buen camino. Pero usted y yo tenemos el compromiso de conocer bien la Biblia. Amén. Entonces, Jacobo nos dice: dominemos nuestra lengua. Así como los caballos con un pequeño freno son capaces de ser gobernados por su jinete, que usted y yo podamos ser el jinete de nuestra propia lengua y que Dios nos ayude a someterla, a gobernarla, para que de nuestros labios salgan palabras de bendición.